Hola, soy Asier Basterrechea y os doy la bienvenida a esta nueva edición del podcast Pulso Exponencial, en el que hablaremos de escalabilidad, exponencialidad y startups exponenciales en buena compañía. Vamos a por ello. Bueno, podcasters, hoy os doy la bienvenida a esta nueva edición del podcast Pulso Exponencial con una persona muy especial. Raúl Estrada es emprendedor en serie, inversor, mentor de startups y además está haciendo un doctorado sobre startups de alto crecimiento, high growth entrepreneurship. Voy a dejar que seas tú, Raúl, quien te presentes y quien nos digas, además de ser, por cierto, el CEO de Kyoto Intelligence, de lo cual hablaremos hoy en el podcast. Raúl, bienvenido a esta sesión del podcast. Cuéntanos, ¿quién es Raúl Estrada? Pues muchísimas gracias antes que nada, Sier. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer. Y bueno, la verdad es que más o menos lo has resumido tú perfectamente. Yo, una de las cosas que creo que sí que me caracteriza es precisamente lo que has dicho, ¿no? Estar siempre un poco buscando el equilibrio entre la parte académica con la tesis y siempre intentando aprender, que creo que es algo que a los emprendedores nos caracteriza mucho y siempre estar intentando buscar la forma de vincularme al emprendimiento desde diferentes puntos de vista, ¿vale? O sea, puede ser, como has dicho, como emprendedor, que me encanta, de hecho ahora lo soy de manera pues, full time, como investigador, como inversor, como mentor, es decir, siempre que pueda estar de alguna manera vinculado al emprendimiento es lo que intento conseguir, ¿vale? Porque además, Asier, es que lo hemos hablado en alguna ocasión, que creo en el emprendimiento, es decir, en la capacidad de los emprendedores de hacer cosas, de cambiar cosas, de conseguir cosas, ¿no? Total. Entonces, como resumen, es eso. Ahora te cuento todo lo que quieras vamos, de los detalles. Como resumen, dice, cuando uno entra en el perfil de LinkedIn de Raúl, y os animo a que lo hagáis, pues tienes como 23 o 25 experiencias profesionales. Así que decir que como resumen es una síntesis máxima, de toda una vida dedicada a este tipo de cuestiones. Entre otras cosas, haznos un pequeño repaso. Has estado en Demium, has montado varias startups y me gustaría que hiciéramos como un funnel, ¿ok? Donde el tofu es tu comienzo, el top of the funnel es el comienzo, y qué te lleva a converger eventualmente a Kyoto. Porque te vamos a hacer una pregunta que es la que hacemos siempre, pero después de que nos hayas contado, de que hayas transitado por todo ese tofu para ponernos en contexto de quién eres, de todo lo que has venido haciendo. Y esa pregunta es, ¿cómo llegas a entrar en alguno de los elementos de la ecuación esencial que toda startup debe saber resolver de una manera efectiva para poder salir adelante, que es problema, persona, solución? Pero antes de pasar a eso, todo lo anterior. Perfecto, pues así yo creo que sí que es cierto que mi trayectoria, que bueno, ahora ya cuando uno mira hacia atrás, no se da, parece que va pasando el tiempo, ¿no? Y ahora lo miras y dices, ostras, pues sí que hay unos añitos ya, ¿no? Yo creo que desde muy temprano, yo no sé si un poco por miedo, por una mezcla, primero había un componente muy claro de curiosidad, ¿vale? Tenía muy claro que quería tener un perfil generalista, multicultural, ¿no? Entonces eso me llevó a estar cambiando, buscando oportunidades. Pero luego también no sé si, no diría miedo, lo he dicho mal, ¿no? Pero quizás intentar estar a un nivel muy alto en un sector, quizás era algo, pues no sé, como que es lo veía como muy tradicional, no sé si es la palabra, ¿vale? Entonces yo veía como una forma de diferenciarme, intentar ser relativamente bueno en diferentes áreas, ¿vale? Entonces eso es esa trayectoria que tuve sobre todo al comienzo de cambiar cada 2 años. Además, algunas de ellas, no sé si un poco de forma casi como un eufemismo, ¿no? Porque podemos decir que es espíritu emprendedor, pero llegó a ser locura alguna vez. Así es, yo empecé, sí, yo empecé mi trayectoria, eh, pues me fui a Estados Unidos vamos, sin tener prácticamente nada. Me fui justo en 2001. Y a partir de ahí pasé por gran corporación, Telefónica, además departamento financiero. Cambié a la administración a través del ICEX, que me fui a Brasil, temas de comercio internacional. Paso por empresa familiar,
cambio a empresa familiar pero multinacional, o sea, de propiedad familiar pero multinacional, o sea, que ya con otro tamaño. Me voy a China, estoy casi 10 años viviendo en China. eh, entonces ahí doy el salto realmente cuando estoy en China al mundo startupero, que podríamos decir, ¿no? El mundo del emprendimiento más, como más tecnológico, más exponencial, más de crecimiento. Y, y ahí fue cuando, bueno, pues se dieron una serie de circunstancias, entre ellas tuve un profesor que ahora es el director de mi tesis, ya lo mencionabas antes, ¿no? Que ha sido un pionero del emprendimiento en España. Entonces, teniendo ese referente académico, viendo lo que pasaba en China con las startups, gente que venía de Silicon Valley pero quería atacar el mercado chino y demás, lo que ocurre es que empiezo a enamorarme del mundo startupero y a partir de ahí ya pues no paré. Entré en una startup china que acabamos sacando a bolsa, me encargué de toda la expansión internacional. Luego con uno de los founders de esa empresa, Light in the Box se llama, no sé, bueno, no sé si es, creo que se hace publicidad. Eh, Monté una startup con él y con otra persona también. Eh, y luego, bueno, intenté centrarme un poco más en la parte académica, Asier, pero se cruzó la oportunidad de Demium en mi camino, que la verdad que para mí fue un cambio importante porque fue la primera vez que pude ver el emprendimiento desde un prisma que o lo haces eso en una aceleradora, una incubadora o algo, o es muy difícil. Ya no es vivir el emprendimiento con lo que tú haces o viendo un proyecto, sino ves decenas de emprendedores, esa efervescencia en la oficina, ideas, éxitos, fracasos, ¿no? Y por cerrar un poco el círculo, aunque luego profundicemos si quieres, pero ese interés ya ves que se va centrando cada vez más en qué pasa con las startups, cómo crecen, qué importancia tienen los equipos y demás, y a partir de ahí, bueno, ya luego si quieres hablamos, pero ahí es cuando doy el salto a Kyoto. Y bueno, hay muchos paralelismos entre nosotros. No son nada más similitudes, que ambos somos personas súper atractivas e inteligentes, ¿eh? Sino que Ese es el más importante, el más obvio además. paralelismos en esa multidisciplinariedad, que también bueno, incluso se ha definido como multipotenciales. Yo creo que eres, cojeas de ahí, bueno, cojeas, más bien saltas bien desde ahí. ¿eh? Y es curioso porque a mí particularmente eso en momentos de mi vida me ha supuesto una cierta duda existencial, una duda de mí mismo, de mis propias capacidades, porque nunca vectorizas. Para mí la palabra que antes tú no sabías cómo definir, si demasiado tradicional o no, la palabra es excesiva vectorización o especialización en algo, ¿ok? Y cuando lo llevamos al mundo natural, pues tienes especies que son absolutamente especializadas en algo, que está muy bien porque son lo mejor en eso, pero que cuanto el ecosistema cambia, esas especies normalmente no son capaces de adaptarse al ecosistema. Entonces, yo creo que esto es muy interesante para las personas que nos estáis escuchando, porque es algo, normalmente es un denominador común bastante frecuente en las personas emprendedoras, sobre todo las personas emprendedoras casi compulsivas, con una compulsión positiva. ¿eh? Ese elemento multipotencial que te lleva a querer saber mucho de muchas cosas y lógicamente nunca vas a llegar a ese 10, pero vas a estar, dependiendo lógicamente de tus capacidades, a un nivel más o menos elevado, y eso que el mundo corporativo nunca ha sabido entender, en el mundo startup tiene un valor absolutamente espectacular. Y aquí me acuerdo de un libro maravilloso de Yvon Chouinard, del fundador de Patagonia, que es una persona admirable. Tiene un libro precioso que se llama Dejad que mi gente se vaya a hacer surf. Y él decía, este tipo empezó como escalador bueno, le gustaban mucho los deportes. Y decía que se dedicaba al 100% hasta llegar al 80% de su competencia en algo. Y luego ya lo dejaba. Aplicaba de una manera intuitiva el principio de Pareto, la ley de Pareto, porque ese otro 20% te llevaría el resto de tu vida y no merece la pena. Entonces se hacía bueno en 80% de muchas disciplinas. Así es como te veo, Raúl. Pues, pues sí, más o menos un poco reformulándolo, sí, pero ese sí. Además me siento identificado y coincido lo de los paralelismos, así es, o sea, que a ti también te veo mucho con ese tipo de perfil. Y atractivo, ¿no? Sí, eso seguro. Ese lo vamos a repetir, porque eso tiene que dar claro.
Muy bien. Pues, y luego hay otra cosa que me encanta también, y es, bueno, no solo yo creo que epitomizas, la palabra es epitomizar, el epítome de algo, epitomizas la trayectoria emprendedora, y realmente es admirable. Además, llega un momento que es una pulsión con la que yo también sintonizo, llega un momento en el que sientes como esa inclinación a empezar a construir ecosistema, a que sean otros los que también empiecen a emprender y a nutrirse de todo ese conocimiento que tú tienes. Así que otra de las preguntas que te voy a hacer, porque me tiene fascinado el trabajo que estás haciendo al frente del doctorado, porque además tiene concomitancias con el libro que sabes que estoy escribiendo de Exvolution, y de ver cómo lanzar startups exponenciales de alto crecimiento. Tú lo estás trabajando desde ese doctorado con elementos quali y cuantitativos, qué nos proyecta, qué nos permite anticipar que una startup va a llegar allí. Yo lo estoy trabajando desde las palancas de cómo hacerlo. Tú es el qué y yo el cómo. Entonces, antes de saltar demasiado a ello, que se nos pueden ir las sinapsis neuronales muy rápido a ti y a mí, vamos a hablar un poco de Kyoto Intelligence. ¿Cómo entras en esa ecuación esencial que toda startup debe resolver? Problema, persona, solución. ¿Por dónde entras? Es decir, de repente, ups, tengo una idea de fruto de la observación subconsciente o de tu propia experiencia vital y sales con tu idea, o es una observación consciente de un problema de esas personas del ecosistema startup y entonces, ¿cómo surge esto, Raúl? Sí, es curioso, Asier, porque en mi caso yo haciendo ese ejercicio un poco de sinceridad, ¿no? Con uno mismo, no, yo pensé en algo que realmente me apasionara, algo que me apasionara y a lo que le pudiera dedicar muchos años de forma, incluso, eso no lo voy a decir que está mal que se diga de los emprendedores, ¿no? Pero pagaría por hacerlo, para que nos entendamos, ¿vale? Pero es cierto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que yo ya lo estaba haciendo, o sea, yo un poco mi investigación está muy relacionada con lo que Kyoto pretende hacer, en mi forma de vida. Entonces, simplemente vas viendo que es algo que haces, que te gusta, a lo que le podrías dedicar perfectamente tu tiempo full time y que de repente se te enciende la lucecita y dices, claro, voy a hacer una prueba, voy a intentar aplicarlo, pues por ejemplo, en Demium, en nuestro hub, aplicábamos ciertas, no la metodología, no los procesos, pero intentaba aplicar algunos principios, no algunas cosas. Y yo al menos tenía la intuición, veía unos indicios de que, mira, esto pinta bien, que puede ser interesante. Empiezas a validar con gente, compañeros y demás, y ves que el problema existe. Pero es que además es un problema que existe, que es grande. No sé si es fácil o difícil. Creo que es un problema difícil. Por eso los problemas buenos al final. Defínelo, para que quede para... Vale. O sea, al final nosotros lo que intentamos hacer es ayudar a los inversores. Bueno, el objetivo final, el propósito que diríamos, ¿no? El propósito en realidad es ayudar a los emprendedores. Eso lo tengo muy claro. ¿Qué ocurre? Que para mí, tal y como yo lo veo, la forma de ayudar al emprendedor es haciendo que el inversor tenga más facilidad de distribuir los recursos a los emprendedores con mayor potencial, con mayor, en fin, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que entonces, a nivel práctico, lo que hacemos es nos volcamos en ayudar al inversor para que luego eso revierta en el emprendedor, ¿no? Pero el problema que nosotros intentamos solucionar es que en etapas tempranas es dificilísimo, no te digo valorar una startup, sino evaluarla. ¿Qué evalúas? Si no hay métricas, es todo pre-revenue, no hay nada, ¿no? Entonces, todo el mundo coincide en que lo más importante es el equipo, pero bueno, no sé si esto está bien decirlo o no, así, pero lo cierto, al menos así, es como lo veo yo y lo que me llevó un poco a estudiar esto en más profundidad es que se queda en eso, en una afirmación. Lo más importante es el equipo. Dices, ya, pero el equipo, ¿pero qué? O sea, primero no se sabe qué medir. Una vez que dices, bueno, es falta el equipo, vale, ¿pero qué? Pues la ambición, la resiliencia, son rasgos, habilidades, conocimientos, experiencias, ¿no? Vale, pero del equipo, ¿qué se mide? Luego, una vez que sabes qué se mide, ¿cómo lo mides? Luego, una vez que consigues medirlo, que ahora no es fácil medir ciertas variables, es, vale, pero ¿eso qué relación tiene con algún parámetro de éxito? La supervivencia, el crecimiento, o lo que sea, ¿no? Entonces, como eso estaba muy creo que sigue estándolo, nuestro problema es eso, es ayudar a los inversores a analizar eso, qué medir, cómo medirlo y qué impacto tiene eso en sus decisiones de inversión.
¿vale? Entonces, pues por ahí un poco es por donde llegamos a ver ese fit que tú mencionabas, ¿no? Totalmente. La única cosa en la que no estoy de acuerdo con lo que dices es que estamos tratando de, y yo creo que ya lo estáis haciendo, o sea, que ya es un past participle, ¿eh? Ya hemos, ¿eh? Ya lo estamos, o Yeah. por lo menos un gerundio, ¿eh? Ya lo estamos haciendo, efectivamente. Yo creo que aquí es realmente lo que estáis haciendo al frente de Kyoto Intelligence me parece absolutamente esencial. Hablamos de un ecosistema, el startup, que parece que ya está todo hecho y no es así. Realmente, y aunque el neolítico es hace 10 años, porque ya es prehistoria, pero es un ecosistema joven y hay muchísimo por hacer. Hay muchísimo amateurismo, muchas cosas que se hacen por intuición, ese tipo de afirmaciones de lo más importante es el equipo, sí, pero dentro del equipo, ¿qué? ¿Eh? Que entiendo que ahí es una de esas vertientes que tenéis dentro de Kyoto, donde se taxonomiza y se evalúan elementos concretos del equipo para poder decir, pues dentro del equipo, esto. Y además esto es cuantificable y lo podemos evaluar de esta manera y te va a dar una traza adecuada de la valoración eventualmente de tu startup. Yo creo que esto es un valor incalculable lo que estáis haciendo porque arroja luz sobre algo que hasta ahora se va llevando de una manera muy intuitiva, muy amateur, porque todavía las placas tectónicas del ecosistema se están consolidando. Es que estamos en Pangea en muchos sentidos. Exacto. Entonces, a Sí, mí, además hay una... no, no, digo que me fascina lo que estáis haciendo, Raúl. Muchas gracias, Asier. Además, viniendo de ti, eso siempre, eso es, todavía tiene un valor mayor, si No lo sé. cabe. Yo, yo lo que iba a añadir, sí, porque me parece muy acertado lo que dices, ¿no? Y además, nosotros intentamos, vemos, creemos que existe una carencia o algo todavía que podemos mejorar en el ecosistema del emprendimiento, y es que hay ciertas herramientas, metodologías que ya se usan en otros ámbitos, pero extraer de un ámbito generalista, o sea, pretender que porque tú puedas medir ciertos rasgos de un perfil para un corporate o para un tipo de reclutamiento, algo que eso pueda aplicar a un perfil emprendedor, no es cierto, no es cierto. Las variables son diferentes, incluso la relación que tiene es diferente. Una variable que te puede hacer muy bueno en un ambiente corporativo, a lo mejor es peor en el ambiente emprendedor. Es que de hecho Totalmente de acuerdo. incluso, claro, entendiendo el emprendimiento como un proceso, la misma variable que es buena en el inicio del proceso a lo mejor se vuelve mala o negativa, digamos, Efectivamente, en una etapa posterior. Entonces, efectivamente, efectivamente. intentamos hacer eso, medir lo que hay que medir en cada etapa del proceso, medirlo bien, con rigor, y que eso ayude a tomar decisiones, sobre todo también para eso, para que los emprendedores tengan una forma de ser evaluados mucho más objetiva, ¿no? Menos sesgada. Totalmente. Aquí hay, fíjate, esto enlaza con un misunderstanding, un error de concepto que mucha gente tiene del ecosistema startup, sobre todo gente que viene del mundo corporate. Hay mucho mentor que viene del mundo corporate que consideran que una startup es como una empresa en pequeñito, una corporación en pequeñito. Y no es así. Entonces se empeñan en vestir a la criatura con ropa de señor mayor, y al final no, o sea, y te queda que no, no es así. Entonces, efectivamente, en los primeros estadios de una startup igual buscamos pues un elemento más explorador en los founders, no tanto ejecutivo, no tanto optimizador, no tanto una mente más optimizadora, sino que lo que buscas es esa parte de exploración, de espacio para el error y, sin embargo, lógicamente tienes que permitir que a medida que avanza la startup, esos otros enfoques de optimización, de ejecución, se vayan integrando. Y además esto yo creo que es parte de la danza que entre los founders se traen siempre y causa de no pocos conflictos, sobre qué mentalidad debe imperar en qué momento. Entonces, poner luz sobre eso es un favor enorme, sinceramente creo, que le hacéis al mundo startup, que la gente sepa lo que tiene que aplicar en cada momento, vamos, tiene muchísimo valor. Yo creo así, además, de nuevo muchas gracias, ¿no? Y al menos intentamos poner nuestro granito de arena, ¿no? Bueno, creo que si sumamos todos esfuerzos, al final podemos conseguir cosas importantes, ¿no? Pero es que además yo creo si en otras disciplinas, en otros ámbitos, la medicina incluso, que es como ¿no? Como el referente de cómo se hacen las cosas con el mayor rigor, pues, cuando haces una vacuna, un medicamento, ¿no? E incluso ahí
muchas veces hay una discrepancia entre el ritmo al que va la investigación y el ritmo al que se aplica, ¿no? Pues imagínate en el mundo del emprendimiento que también una cosa, no es que no haya investigación sobre equipos emprendedores, sobre potencial emprendedor, la hay. Lo que pasa es que muchas veces la parte más, los practitioners, ¿no? Los profesionales, estamos un poco de espaldas a esa investigación. Y ahí es un reto que tenemos ambas partes. Por eso a mí me encanta estar en ese equilibrio entre la parte académica y profesional, porque veo cómo se pueden beneficiar y cómo a veces están el uno o sea, a la espalda del otro. O sea que Totalmente. A mí me encanta porque, como yo lo percibo, es como una especie de decalaje temporal, ¿no? Las personas que llevamos un cierto tiempo en esto, que hemos lanzado varias startups, que, digamos, estuvimos en esa prehistoria startupera, que es el año 2010, el año 2012, el año 2014. En el año 2014 es cuando se empieza a escuchar en España, más o menos por primera vez o las primeras veces, el concepto startup. Hasta entonces era emprendimiento, etcétera. Y recordemos que en el 2016 se acuña la nueva era digital, cuarta revolución industrial, digital y tecnológica, donde las startups son como ese vector de cambio singular, ¿no? Entonces, cuando ya tienes como un cierto histórico, empiezas a ver esa forma de traducir todo lo aprendido a la alimentación de las nuevas jornadas emprendedoras. Y las nuevas jornadas emprendedoras tienen el decalaje temporal de no haber vivido todo lo anterior. Entonces, están viendo ahora, llevándolo al ejemplo que ponías de la investigación, están viendo, todavía no están accediendo a la vacuna, ¿eh? Todavía no están accediendo a esto y siguen saltando al mundo con lo que tienen, ¿ok? Y nosotros estamos, dale que te pego, trabajando con la vacuna para decir, chicos, no vayáis por ahí que os la vais a meter, ¿eh? Para maximizar la supervivencia, el escalado de estas startups que están saliendo al mundo felices de la vida, ¿no? Entonces, es un proceso fascinante realmente en el que estamos, porque hay mucho por hacer, ¿eh? totalmente de acuerdo, sí. Hay mucho por hacer. Cuéntanos, cuéntanos de Kiota, cuéntanos un poco las diversas líneas que hacéis, cómo puede ayudar a las startups que nos estéis escuchando. Estáis buscando financiación. Tenéis aquí a una persona experta en ello que os puede ayudar a llegar a inversores, os puede ayudar a que sintonicéis con esos inversores y a que ellos os conozcan mejor. ¿Cómo puede hacerlo Kiota? Pues mira, Sier, esto, como se suele decir, como es en casa de herrero, ¿qué le pasa? De palo. Es un poco así, ¿no? Yo se supone que podría o tendría que responderte esa pregunta con una frase, ¿vale? Muy clara para los oyentes y demás, ¿no? Pero lo cierto es que me gustaría, si me lo permites, elaborarlo un poquito más, ¿vale? Absolutamente. Porque nosotros vamos con la idea de intentar crear, le llamábamos ecosistema, desde el punto de vista de producto, podemos llamarle una suite, en fin, son como diferentes productos interconectados porque creo que ayudar al emprendedor a buscar inversión no se trata de ayudarlo a hacer un deck, no se trata de darle un listado de inversores, no se trata de hacerle dos intros, no se trata de ponerle una plantilla con un CRM donde se pueda controlar, se trata de un conjunto de cosas, ¿no? Entonces nosotros estamos desarrollando diferentes productos, por supuesto con la mentalidad de validarlos y ver que ofrecen valor y que podemos conseguir algo para que el negocio sea sostenible, ¿no? Pero entonces nosotros yo te diría que por una parte podemos ayudar al emprendedor a algo muy básico, que no es lo diferencial, pero algo muy básico, que es toda la labor administrativa que se pierde un tiempo precioso de búsqueda de inversores, selección de los más adecuados, priorización y contacto en frío de momento, ¿vale? Ahora hablamos de la otra parte, pero en frío conseguimos reducir los tiempos en un 90-95%, ¿vale? Yo lo he sufrido como emprendedor. Bueno, ahora sabes que estamos en órbita, hemos estado en lanzadera, es decir, que vengo de Demium, es decir, que he estado en ambientes donde hay muchos emprendedores y es eso. Es un pain muy claro, no es un problema muy claro el tener que hacer esos pasos. Nosotros conseguimos reducirlos hasta en un 90%. ¿Qué ocurre? Que eso es algo muy, muy básico, porque al final no atacas el problema de fondo, que es cómo realmente, bueno, sí, el problema de fondo que es al final ponerlo en contacto con el inversor que más se adecue, pero que además
por decirlo de forma un poco informal, que le haga caso, porque al final lo pones en contacto, pero nada más, ¿no? Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Con eso que decíamos antes, podemos ayudar a los emprendedores a hacer un autodiagnóstico, una autoevaluación de sus rasgos, sus características como emprendedores. Es decir, tener un elemento más para que puedan, digamos, defender su potencial emprendedor, como emprendedores, como equipo, independientemente de la idea. Entonces, digamos que sería la segunda parte. Y luego, creo que es lo principal, al final hacemos, aunque no es nuestro core, pero hacemos un matching. Es decir, nosotros tenemos, en nuestra plataforma tenemos clientes que son inversores que buscan startups. Nosotros en nuestra comunidad tenemos, pues eso, inversores de todo tipo, business angels o aceleradores también, pero VCs que buscan startups. Entonces, en- le podemos proveer de esos canales de contacto hacia los más adecuados. Para ser muy resumido, sería más o menos eso, así es. Aquí se me está poniendo un priapismo intelectual tremendo, porque y veo desarrollos exponenciales a Kiota, entre otras cosas porque, bueno, me viene a la mente un Gast donde, bueno, pues fundamentalmente el valor es el que es. Y aquí, sin embargo, tenemos un valor convergente que te lleva a ese otro valor adicional. O sea, ya lo hablaremos en otros ámbitos, pues no vamos lógicamente a descubrir potenciales elementos de desarrollo, pero vamos, veo aquí mucho, mucho potencial de crecimiento, muchísimo. Veo atributos de exponencialidad clarísimos, de aplicación muy clara, que los veremos, bueno, y un proyecto que me parece espectacular lo que estáis haciendo, la verdad. Yo te tomo la palabra, y espero que nosotros contar con tu ayuda sería, vamos, De un verdad. honor, un lujo. El honor va a ser mío y el gusto también. Raúl, me gustaría que convergiéramos a la parte última de este funnel argumental que hemos seguido en el podcast. Y Raúl Estrada, que si tuvieras que trasladarnos tus aprendizajes, de toda esta vivencia como emprendedor, como mentor, como inversor, tú tienes ese elemento multifocal. Los aprendizajes para nuestra gente en bullet points, ¿qué le dirías a las personas que nos están escuchando que eventualmente estén lanzando una startup? Pues hay inversores, etcétera. Pero, ¿qué es lo que te queda? ¿Cuál es el destilado de los aprendizajes validados para Raúl Estrada de todo este proceso? Pues yo creo, antes que nada, precisamente creo que el aprender, ¿vale? Eso que vaya por delante. Es decir, que yo al menos me lo tomo como un proceso de aprendizaje diario, pero además, o sea, como por diferentes etapas, ¿no? Cada día aprendes algo, aprendes de todas las personas, de otros emprendedores, de inversores que te dicen que no, de clientes que te dicen que sí o que te esperes. O sea, creo que yo lo enfoco todo como un proceso de aprendizaje, al menos para mí es lo que me mantiene con esa energía siempre de seguir avanzando y de seguir superando retos. Pero Claro. bueno, dicho eso que es algo más genérico, yo quizás lo centraría en dos, tres bullet points. Así es, mira, uno un poco más académico, si me lo permites, ¿vale? Que es, todo el mundo lo dice, parece algo obvio, se repite hasta la saciedad, pero tiene un fundamento, yo creo que muy sólido, muy documentado, pues eso, muy sólido, que es la importancia del equipo, pero además no la importancia del equipo, el equipo fundador y demás, sino cuando vas creciendo, más la teoría del crecimiento de las empresas, precisamente lo que dice que el tamaño puede ser teóricamente ilimitado, porque tú podrías expandirte con una serie de recursos, habilidades, puedes cambiar de sector, de país, es decir, que podrías seguir creciendo, ¿no? Expandiéndote, diversificando. El límite no es tanto el tamaño, sino la tasa de crecimiento. Y además la tasa de crecimiento está acotada por la capacidad que tienes de que el equipo de gestión aporte valor lo antes posible, ¿no? Entonces, eso que al final parece es, no, lo importante es el equipo y lo asociamos al equipo fundador, yo lo extrapolaría a que los emprendedores pensemos todavía más la importancia del equipo que vas montando, porque es lo que realmente limita tu crecimiento y además es lo único así, porque el dinero, ¿vale? Los recursos que te dan los venture capitalists o te dan los clientes o lo que sea, prácticamente lo puedes canjear por casi todo, incluso por talento, pero es muy difícil cambiarlo por talento específico de gestión y en tu sector. O sea, la experiencia
pues una persona que esté en Kyoto 3 años sabe los procesos, sabe los problemas, la competencia. Eso es crítico. De verdad, al menos yo cuando realmente entendí eso, me hizo ver las cosas de otra manera, ¿vale? Entonces, el primer bullet point para mí sería ese, sin duda. Sí, la importancia del equipo más allá del equipo fundador. Totalmente. Ahí, si me permites, antes de pasar a los siguientes, vamos, me parece absolutamente acertado. Y lo que me viene a la mente es la capacidad del equipo fundador, si quieres, de construir y transmitir los vectores de fuerza de la organización, que parte de ellos es ese elemento cultural que muchas veces olvidamos. Y ahí es donde está la capacidad de ese crecimiento cuasi ilimitado que tú puedas tener, porque al final, efectivamente, elementos restrictivos son esa atracción y retención de un talento muy específico. Primero la búsqueda, el scouting de ese talento muy específico, pero luego también que pulsen con esos vectores de fuerza que tiene la organización para poder crecer como algo armonizado y no tener pues, elementos culturales, vectores culturales completamente difractarios, ¿no? Que al final no generas una cultura armonizada de la organización. ¿Eh? Me parece... Perdona que te interrumpí. No, Dos no, no, más. que va, que va, que aquí coincido totalmente, nos implementamos, nos implementamos. Yo sí que diría quizás el segundo punto, y eso también se suele decir mucho, pero precisamente es eso, a veces está tan manido que parece que simplemente se dice por decir, y es la importancia de vender. Como emprendedor, De verdad. siempre estás vendiendo. Te vendes a ti mismo, vendes el proyecto, luego vendes el producto, vendes cuando intentas reclutar, cuando intentas captar inversión, o sea, la importancia de la venta. Yo creo que, no digo que sea imposible, pero si como emprendedor no estás dispuesto a hacer una cierta labor de ventas, se te complica todo muchísimo. Se te complica todo muchísimo, porque todo tiene un componente de venta. Yo ese sería para mí mi segundo bullet point clarísimo. No sé qué te parece así. Vamos, lo compro y me lo llevo por esto, de verdad. Y además yo creo que eso es, y tiene un factor muy emocional, que es el de la autoconfianza y la confianza de lo que tú vendes es bueno. Y esto falta muchas veces, ¿eh? Y a mí me ha faltado por propia experiencia, que a veces te da pudor. Para mí la palabra es pudor, estar vendiendo algo, incluso a ti mismo, porque quizá, bueno, no sé, porque no has desarrollado ese elemento todavía. No digo desarrollar un canino de venta donde le vendes a alguien algo que no necesita, no. Me refiero a creer que lo que estás haciendo es bueno y que es bueno para alguien y eso te da esa fuerza de poder vender. Pero es verdad, un emprendedor está vendiendo continuamente. Es así. Totalmente, sí, sí, A sí. mí ya me las has Eh, vendido. pues mira, el tercer bullet point para mí sería la empatía. Algo que también hablamos en el día a día y es, pues eso, si me lo has vendido. Creo que si tenemos esa conexión, además te hace tener esa empatía, te hace afrontar el proceso de emprendimiento que, por otra parte, acabamos de decir, yo te acabo de decir que hago algo que me encanta, ayudamos, es un reto y tal, pero emprender es algo es fuerte, es Por fuerte. no sé que soy vasco. Exacto, claro, depende también del nivel de lo que tú entiendas por difícil y tal, ¿vale? Porque tenemos como diferentes umbrales, ¿no? Pero, pero yo creo que te ayuda a afrontarlo de otra manera, sí, porque cuando tienes esa empatía, pues creo que entiendes mejor el que pues el equipo un día tenga pues un mal día. Que un cliente te diga que no, por muy bueno que sea tu producto, simplemente no es su momento. Que un inversor también te diga que no. Es decir, entiendes mejor la parte negativa y también interiorizas mejor la parte positiva. Y digamos que lo exteriorizas o lo objetivizas. No es algo que tenga que ver con tanto contigo, con tu capacidad, un poco lo que decías tú antes, ¿no? Y a mí me pasa igual, ¿eh? Lo famoso, el síndrome del impostor y todas estas cosas, yo me lo pregunto todos los días. ¿Es realmente importante lo que hacemos? Porque para mí eso también es muy importante, ¿eh? Claro que sí. El problema que estamos intentando solucionar realmente ¿es algo que tiene sentido? ¿O lo que estoy haciendo al final no tiene valor, no tiene sentido, ¿no? Entonces yo creo que el empatizar con todos los agentes, con los que te vas encontrando durante el proceso, para mí es, digamos, el tercer aprendizaje. El tercer bullet point porque tienes que aprender a hacerlo eso bien y interiorizarlo bien.
Me encanta, Raúl. Y hay una cosa muy que yo no voy a dejar pasar por alto, no la quiero dejar pasar por alto, del proceso de aprendizaje continuo, ¿ok? De que tú te sientes que estás continuamente aprendiendo. Yo creo que la gente, o sea, lo quiero eh, proyectar nítidamente porque para mí tiene una importancia brutal, incluso desde el punto de vista de generación de resiliencia para el proceso. Muchas veces vemos el proceso de emprender como algo que desemboca directamente en lo que queremos conseguir. Es decir, estamos viendo dónde queremos llegar. Y ese enfoque a veces te agota, porque si no llega cuando consideras que debería haber llegado, empiezas a cuestionarte muchas cosas y te puede agostar como persona. Sin embargo, cuando tu enfoque es el del aprendizaje continuo, entonces no hay no es un camino que converge, es un camino que siempre está en paralelo. Y las cosas van llegando y tú las integras. Es decir, el éxito, como quiera que cualquiera lo entienda o que una persona lo entienda, te puede llegar, pero tú sigues tu camino de continuo aprendizaje, que al final es la vida, es eso. ¿Eh? Entonces, Además, así, o sea, creo que es importante eso porque, chicos, chicas, os va a permitir no acostaros por el camino. ¿Eh? Os va a permitir generar una resiliencia si disfrutáis de cada paso, de cada sí y de cada no, de cada elemento que viene, de lo bueno y de lo no tan bueno, que lo conviertes en bueno porque es el aprendizaje que nace de esta actitud de hemos venido a aprender. ¿Qué te y parece? además, totalmente, totalmente así, porque es que además estabas sacando un tema interesantísimo que es que luego te das cuenta que es que no hay camino, que estamos creando ese camino, o sea, el camino a través del aprendizaje y demás, pero no hay unos caminos marcados, nadie tiene las recetas, no hay uno, lo que le ha funcionado al unicornio del año pasado ya no te funciona a ti, las estrategias cambian, o sea, cambia, es todo tan dinámico que precisamente es eso, tienes que ir creando el camino. Además, tienes que ir como creando el camino y andándolo a la vez, ¿sabes? Entonces, es algo, para mí es algo fascinante, es algo que a mí me apasiona, sé que a ti también, o sea que eh, Y se nos nota. perfecto. ¿Cómo, cómo? Que se nos nota. Fíjate que yo esto lo veo, ¿sabes Claro. cómo? Y siempre digo que es como cruzamos un río con dos piedras. Entonces, coges la piedra de atrás y la pones delante y das el paso. Y dices, vale, parece que no me mojo. ¿Eh? Es decir, planteo una hipótesis, desarrollo el experimento que es poner la piedra y lo piso. Parece que no me mojo. Cojo la piedra de atrás y la pongo delante. Y esto, al final, te genera una capacidad de cruzar ríos inmensos con dos piedras. ¿Eh? O sea, Totalmente. pues oye, chicos, chicas, no le vamos a robar más tiempo a Raúl. Raúl Estrada, un inmenso placer haberte tenido hoy aquí. Os recomiendo que entréis en su perfil, que veáis Kyoto Intelligence, que exploréis y desde luego que os inspiréis por el ejemplo de Raúl, que a mí desde luego me encanta y que además, como podéis ver, es una persona maravillosa. Ahí os dejo. Muchísimas gracias, así. Un Un abrazo. abrazo. Chao.